en primer lugar yo también quería volver a agradecerles tanto a Esteban como a Roger, Pablo y Sofía por el tiempo que dedicaron y por las excelentes exposiciones. Creo que todos hemos aprendido mucho escuchándolos. Paso a leer las preguntas. Si les parece, las voy haciendo en el orden en que fueron apareciendo, y en todo caso, a partir de estas preguntas generamos un intercambio también entre ustedes si así lo quieren. Para Esteban, entonces, pregunta Marta a Esteban si los call centers estarían incluidos en las plataformas austeras súper tercerizadas. La verdad que es una buena pregunta, lo tendríamos que analizar, ¿no? Tendríamos que preguntarnos. Lo que pasa es que los call centers son una forma precursora, yo diría, de lo que después fue ocurriendo. Esto de que vos armás un call center y ofreces un servicio a empresas, podría considerarse de esa manera. El tema es que vos les tenías que dar de alguna forma una oficina, por lo menos en los viejos call centers era así, pero me parece que podría ser una buena forma de ver cómo se prefiguró lo que después sería una economía de plataformas. No tengo una respuesta clara, la verdad. Sí, supongo ahí también, ¿no?, está el tema de las plataformas de trabajo digital. Algunas fueron mencionadas, ¿no?, tipo Freelancer o Upwork, o estas que están surgiendo, que supongo que deben intermediar también trabajo de este estilo. Sí, lo que tenían esas plataformas era que tenían pero una buena parte de la gestión de los tiempos de las llamadas, la efectividad de las llamadas, la evaluación de los empleados y demás, estaba algoritmizada. Había las centrales telefónicas que traían tiempos máximos y demás. O sea que ya había una administración algorítmica del trabajo que se podría ver como precursora. Después había toda una inversión en aparatos, en edificios y demás, que por lo menos en los viejos call centers, no sé si ahora lo están haciendo de manera descentralizada en sus propios hogares, pero en los viejos call centers funcionaba de esa forma. Pero es un tema interesante para investigar. Totalmente. Gracias, Esteban. Yo las voy leyendo en el orden en que fueron sucediendo y para quién las hicieron, pero está abierto el micrófono para que todos los panelistas opinen. ¿Sí? No va dirigida exclusivamente a uno. Sobre la exposición de Roger, Jorge preguntaba si hay leyes en las que puedan amparar, si hay leyes nacionales en las que puedan ampararse para hacer sus reclamos, si hay algún tipo de cobertura en la que puedan ampararse. Actualmente no tenemos. Nosotros tenemos ya expedientes abiertos en el AFIP, en la justicia, ante el Ministerio del Trabajo, y en la legislatura o en el Congreso hemos estado, como quien dice, tocando un poquito la puerta allí para eso, para ver cómo va. Hay unas discusiones por allí sobre una ley, a ver cómo se avanza en eso, porque hoy estamos completamente desamparados. Todo lo que nosotros nos pase, todos bloqueos, todo tipo de irregularidad, no tenemos respuesta. A donde hemos ido a todos los organismos, ninguno nos da respuesta. Desde hace 2 años hasta la fecha no conseguimos, tenemos quien nos defienda, no tenemos el derecho a la defensa como un derecho, simplemente nos lo quitaron. No tenemos a dónde acudir hoy. Bien, gracias, Roger. Yo sobre esta te agrego una pequeña pregunta, aprovechando esta respuesta que das, que es si ustedes como sindicato tuvieron algún tipo de reconocimiento, sea por parte del Estado o institucional de otra índole, si les dieron reconocimiento institucional de algún tipo. Por parte del Ministerio estamos a la espera, desde el año 2018 por la aprobación. Nosotros solicitamos una inscripción, cumplimos los requisitos y estamos a la espera. Y por medio de otros sindicatos, muchos nos han reconocido. En su momento nos reunimos con el secretario general de la CTA, la CGT también, y muchos más que nos reconocen como sindicato, pero todavía el ministerio no nos ha dado la personería jurídica. Bien.
Gracias, Roger, por las preguntas. También, obviamente, que sobre todo el resto de las preguntas que vayan apareciendo, sentíte libre de participar. Todos siéntanse libres de participar, por más que no estén dirigidas puntualmente a alguno u a otro. Y bueno, Roger, te molesto con esta última que también estaba dirigida hacia vos. Pregunta Juan, si las plataformas los hacen responsables a ustedes cuando sucede algo con los envíos, si se dañan o ocurre algo en el trayecto, si las plataformas los responsabilizan de esa situación. Sí, cualquier tipo de inconveniente nos hace responsables nosotros. Y en unas aplicaciones también somos responsables por las salsas que le pusieron una hamburguesa que el cliente no quería y nosotros nos vamos a revisar una hamburguesa. Entonces, a nosotros la puntuación va del cliente hacia nosotros y nos baja, y si nos baja el ranking, afecta nuestros horarios de trabajo porque los turnos son por horario, por ranking. Entonces, los mejores turnos o para poder trabajar necesitas un buen ranking. Entonces, todo ese tipo de accidentes, si se te derrama algo, si está fría, si te la devuelve, las empresas te afectan tu rating. Si afecta el rating, te pagan menos y tienes menos disponibilidad horaria y tienes menos disponibilidad de escoger sectores. El sector la zona donde más tú quieras desempeñarte, te afecta. Entonces hoy nosotros estamos cubriendo todo, 100% todo. O sea que ustedes, de algún modo, es como que terminan absorbiendo los costos de los errores que cometen tanto las empresas que se vinculan con la plataforma para ofrecer productos, como los propios errores que puede estar cometiendo la plataforma en el algoritmo del GPS o de lo que fuera. Digamos, ustedes terminan captando los costos de todo, digamos. Sí, y pasa, en una de las plataformas pasa mucho que nosotros compramos los pedidos y vamos, y el cliente nunca apareció, nunca salió, y lo pagamos con nuestro dinero, y cuando retornamos a los locales, muchos locales no devuelven el dinero. Entonces nos tenemos que quedar con ese pedido y comérnoslo. Y hay otras que te lo cobran, simplemente te lo cobran. Y estamos costeando nosotros gastos que no deberíamos estar costeando, aparte de todos los derechos que no tenemos hoy como trabajadores, y las sanciones que sí tenemos, y la exigencia del horario cumplir que sí tenemos. Bárbaro, Roger, gracias, clarísimo. Y te traslado también la pregunta de Gastón, que pregunta si hay diferencias entre las plataformas en el trato a los trabajadores, si hay alguna plataforma que tenga un trato diferente o todas más o menos manejan las mismas prácticas laborales. Todo es lo mismo, todas. Nosotros los trabajadores somos aquí multiplataforma. Trabajamos en varias plataformas a la vez porque se presta. Por motivos de horarios, en una no hay, tienes que ir a la otra, y el trato es el mismo, el soporte es el mismo, no tienes un soporte. Tienes un soporte que es robotizado, o sea, tienes un problema y te dicen que pase buenas noches y no te lo resuelven. Y el trato es el mismo en las 4 aplicaciones, por lo menos, de reparto, las 4 que están hoy aquí en Argentina. Es interesante el caso de Pedido Ya, ¿no? Que Pedido Ya en un primer momento contrató trabajadores, y después cuando llegan Globo y Rappi, que tienen este tipo de vínculo ilegal, llamémoslo, flexible, Pedido Ya despidió a todos, porque obviamente no podía competir. Si ellos daban esas garantías laborales, no podían competir con los recién llegados, es decir, fue para atrás. Obviamente esto en un contexto político que lo permitió. Pero es interesante analizar eso también, ¿no? Era una cuestión incluso de competitividad para ellos. Sí, totalmente, hay un efecto de precarización que se termina extendiendo a todo el rubro, por más que, digamos, el rubro entero se termina volcando a plataformas, pero incluso los que no tienen esa manera de operar y los que tenían otra manera de contratar, tienden a adquirir las mismas prácticas por un efecto de competencia. Por lo que dijo uno de los compañeros, por lo menos el caso de Rappi, cuando llegó aquí a Argentina, nosotros duramos unos 8 meses entregando pedidos gratis, de cualquier índole, helados, hamburguesas, pizzas, gratis, todas las horas. La mayoría de los horarios de Rappi eran eso se llamaban Rappi créditos, y todavía lo tienen. Pero llegó un tiempo que fueron meses que nos preguntábamos todos los trabajadores, ¿cómo viven estas empresas? Porque todos los días eran bonos, nos movíamos, era con Rappi crédito, regalaban, pero
Te estoy diciendo miles de pedidos diarios durante meses. Hoy lo siguen haciendo, pedidos ya, se sustenta también así. En las noches lanzan mucho, regalan mucho dinero, muchas promociones, 50% de descuento. Y claro, con eso no, las empresas establecidas no pueden competir con eso, que están regalando los productos. Regalan el producto y nos pagan a nosotros los viajes, como para complementar eso ya. Clarísimo, Roger. Y Esteban había hecho una pregunta también sobre si tenés alguna idea sobre la tasa de abandono de las plataformas, de que hay alguna idea dando vueltas, de que es más o menos de 4 meses aproximadamente el periodo que pasan los trabajadores en plataformas, y que incluso si superan ese tiempo, las plataformas los bloquean porque los consideran quemados. Claro, a este sistema no le conviene la antigüedad, porque implica organización. Y si se organiza, sucede lo que ellos no quieren. Entonces, desde un principio ellos han atacado la antigüedad. A los antiguos, mediante los algoritmos, me pasó en mi caso con Rappi, le dan prioridad a los nuevos. Entonces, yo tengo 3 meses trabajando y llega un nuevo y él, en una misma noche, yo puedo estar sentado, en 1 hora no me sale un pedido y a esa misma persona le pueden salir 4 pedidos. O sea, va y viene y va al mismo restaurante donde yo estoy ahí sentado. Entonces, la prioridad algorítmica para los nuevos ID, los nuevos logueados. Y a los viejos nos van dejando de último. Hay un caso de pedidos ya, por lo menos pedidos ya, para tú escoger los horarios, tienes que tener un ranking. Si trabajas los 7 días de la semana, mínimo 8 horas, eres ranking 1. Puedes elegir los horarios que tú quieres y las zonas que tú quieras. Pero fíjate que el ranking 6, que es el recién llegado, escoge el mismo día que el ranking 1. Entonces, el 2, el 3, el 4, el 5, que son antiguos también, se quedan sin trabajo y hacen que abandonen. Poco a poco te van llevando de una forma u otra a desecharte porque no les conviene la antigüedad. Implica organización y bueno, de eso estamos hablando también, organización. Clarísimo, Roger, muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta de Esteban también para Pablo, en este caso, sobre si tenés alguna referencia de la capacidad tecnológica del correo para desarrollar correo compras. Bueno, es una buena pregunta. No hay muchos datos. La capacidad tecnológica no es del correo, para empezar, porque compraron una plataforma, la compraron tampoco porque no se puede comprar esas plataformas. Es una empresa brasileña Bitech, que se dedica al comercio electrónico, así que no desarrollaron nada, no tiene una capacidad tecnológica, lo que no quiere decir que no tengan capacidad de distribución, pero lamentablemente quienes confiamos en el Estado, creo que muchas veces hemos sobrevalorado las posibilidades del Estado, ¿no? Decimos, el Estado debería. Yo por mi parte ya escuché muchas veces que se iban a desarrollar grandes cosas. Por lo menos los títulos me parece que no ayudan a entender bien lo que se intentó hacer. Puede ser una idea interesante, pero de ahí a pensar que eso va a competir con las grandes plataformas y demás, el Estado, digamos, teniendo una parte importante de la banca, no se desarrolló un gateway de pagos propios, teniendo alguna empresa hoy pensaba, la app Cuidar, que la desarrolló el Estado, está en servidores de Amazon porque en Argentina no existe la capacidad de que el Estado tenga una nube elástica. O sea, ARSAT nunca pudo hacer eso. Entonces tenemos una dificultad tecnológica gigante en el Estado. Es un Estado con muy poca capacidad tecnológica para mí. La idea de correo compras puede ser una buena idea, como te digo, está alquilando una plataforma brasileña que no tiene las funcionalidades que tienen las grandes plataformas reales, digamos, con capacidad algorítmica de recomendación, de seguimiento y con muchas de las cosas que hace que muchos sean o seamos cautivos de algunas plataformas de e-commerce, para no poner nombres. Así que no es que, no quiero tener un discurso poco alentador, pero no confío demasiado en las capacidades. Clarísimo, Pablo. Marta te pregunta cuál es tu opinión respecto de la plataforma Moodle, que todos los docentes hemos estado utilizando intensamente durante la pandemia, y antes también, ¿no? Pero se ha incrementado el uso.
es una plataforma en otro sentido de la palabra plataformas, ¿no? Es un sistema, es un software libre, uno de los ejemplos de software libre, ¿no? Nació en el año 2000 en Australia, el trabajo de un estudiante australiano, y que es, digamos, es el software de e-learning más usado del mundo, usado por empresas, por universidades, por organizaciones, por todo tipo de organizaciones. Así que es un caso de software libre súper interesante de cómo la creación colectiva descentralizada y no mercantilizada de cientos y miles de programadores y programadoras puede ser una herramienta de primer nivel, pero no es en el mismo sentido de las plataformas que veníamos hablando. Después, por supuesto, que puede haber malas experiencias o buenas experiencias con Moodle, porque puede haber buenas o malas implementaciones, pero es una plataforma, es un software. Yo por ahí agrego algo más, que justo para mi sorpresa me invitaron a escribir un capítulo en un libro sobre educación, donde planteaba que en este momento de pandemia cada docente fue a utilizar lo que conocía, y en la mayoría de los casos lo que conocían eran Google, Microsoft, WhatsApp, digamos, también es de Facebook, eran las herramientas que de alguna manera estaban compartiendo todos los datos de los estudiantes argentinos con servidores que sabemos que después van a ser procesados algorítmicamente para conocer intereses de consumo o incluso eventualmente para reconstruir el desarrollo cognitivo de millones de pibes. Decimos que en el plan Ceibal se están usando las Chromebooks de Google y eso permite una radiografía súper detallada de los pibes que el día de mañana la empresa de Google, por ejemplo, va a poder saber quiénes son empleables, quiénes son confiables para ser sujetos de créditos, quiénes eventualmente tienen algunos problemas cognitivos, quiénes son cuáles son las alternativas que puede llegar a tomar un determinado pibe que el día de mañana va a ser o presidente o diputado o senador, es decir, una radiografía muy completa de la sociedad y muy detallada. Por suerte, con el caso de Moodle, sobre todo en las universidades nacionales, al menos los estudiantes universitarios están bastante protegidos en ese sentido porque estas plataformas mayoritariamente se instalan en servidores propios, lo cual da cierta garantía sobre la seguridad de los datos de esos estudiantes. Y además de que genera trabajo local, porque un Moodle lo podemos instalar nosotros. Si usamos Google Classroom, por ejemplo, eso va a estar en servidores en Estados Unidos sobre los cuales no vamos a tener ningún tipo de control. Lamentablemente, en las primarias y las secundarias, salvo algunos intentos y algunos esfuerzos, algunos de los cuales se están desarrollando ahora, no tuvieron esta herramienta disponible, y como es una herramienta de cierta complejidad, porque es una herramienta rica con un montón de opciones, no es tan fácil la transición. En provincia de Buenos Aires ahora se está implementando este tipo de plataformas para todas las escuelas del secundario, de una manera bastante traumática, porque obviamente se está haciendo a patadas y como se pueda y a los empujones. No hay otra opción en este momento. Es por lo menos en el camino correcto, más allá de que seguramente genere algunas dificultades. Hace poquito, con esto que decía Esteban, ¿no? Leía esa nota de cuánto realmente nos están ayudando las tecnologías para pasar la pandemia, ¿no? Y bueno, creo que tiene que ver con lo que decía Roger también, ¿no? De cómo la tecnología nos está esclavizando, y lo que decía Sofía, o lo que dice Sofía en sus libros, digamos, estamos en una sociedad con mucha tecnología, pero con muchos problemas todavía no resueltos. Entonces, dentro de 40 van a ir que nosotros cada 40 minutos nos desconectamos porque Zoom era solo por 40 minutos. O sea, pasamos la pandemia con un set de tecnologías que no están pensadas para resolvernos problemas, sino para extraernos datos, para vendernos productos. Como dice un amigo, las mentes más brillantes de nuestra actualidad están trabajando para empresas que quieren que hagamos clic en algún lugar o compramos algún servicio, no están pensando en cómo mejorar nuestras vidas. Entonces, ahí, digamos, hay una intersección de por qué tenemos tantas tecnologías y tantos problemas sociales tan poco resueltos, ¿no? Y por eso hablaba de la incapacidad del Estado. El Estado le cuesta muchísimo licitar software y no puede contratar programadores porque no le da el presupuesto, lamentablemente. Y somos un país de exportación de conocimiento y con muy pocas soluciones tecnológicas, digamos. Sí, totalmente. Creo que es un tema central también ¿no? El del rol del Estado, si puede tener alguna participación o involucrarse de algún modo en la economía de plataformas.
también es uno de los temas pendientes y que no está siendo abordado. Bueno, aparece este caso de Correo Compras, que lo trajo a colación Esteban, pero bueno, Pablo nos dejó también en clara la situación y parece ser todo muy precario. Llegó una experiencia, de Mercado Justo sí. en Santa Fe, que también tenía muy buenas intenciones, pero el desarrollo, hasta donde yo llegué a ver hace un par de meses, era penoso. ¿Sí? Tenía un rol del Estado muy importante, ofrecerse como competidor de tamaño para que obligue a reducir las comisiones y las condiciones que se le imponen a los socios, supuestos socios de las plataformas. Pero bueno, en ese caso fueron solamente buenas intenciones. Yo aprovecho para meter una pregunta que quería hacer, que me interesaba particularmente, y se las tiro a todos, pero particularmente a Pablo por si tiene alguna idea, que es que en muchos de estos casos, en la economía de plataformas, en el capitalismo de plataformas, un recurso crítico es la infraestructura y es uno de los temas más difícil de enfrentar desde una posición cooperativa o desde una posición pública como la del Estado, en este caso, ¿no? O sea, no tenés recursos de infraestructura para competir con eso. ¿Saben, tienen alguna noción, o si saben si es viable, o si hay algo en camino de crear infraestructura cooperativa, o sea, de crear un proyecto de infraestructura cooperativa de recursos computacionales cooperativos para sustentar un proyecto de plataformas cooperativas o un proyecto de plataformas públicas? Bueno, depende qué sea infraestructura cooperativa, pero hay muchas cooperativas, por ejemplo, de las telecomunicaciones y demás del interior del país, que de hecho están participando ahora en algunos de los planes de ampliación de fibra y demás, digamos. Pero es parte de la discusión, me parece, esto que decimos de las capacidades del Estado, ¿no? O sea, por eso decía, el Estado, con esto que vos decías, el Estado siempre está presente y está muy presente. El Estado tuvo la ley de software durante más de 15 años, y la industria del software argentina, esto que creció más de 8 veces, y todo el empleo que genera, y las exportaciones, es gracias al, digamos, hablando en términos como hace Mazzucato, digamos, el Estado siempre estuvo ahí, apoyó, digamos, hay una exención impositiva del 70% de cargas sociales para esas empresas, o sea, ha apoyado muchísimo con fondos de inversión específicos como el Fonsoft. Lo que pasa es que nunca logró ser socio de todas esas ganancias o de esos servicios. O sea, ¿cómo lograr servicios? O sea, hoy los argentinos, cualquier servicio que tenemos, podríamos hacer una breve encuesta, aún quienes intentamos no usar al máximo las plataformas, todos tenemos algo contratado en territorio que no es argentino, y ya sea Netflix, Spotify, o usamos alguna de las plataformas que el 35% lo fugan al exterior, o usamos una plataforma de backup, o usamos, hoy día no tenemos eso, por ejemplo. Y cuando se piensa algo tan pomposo como la ley de economía consciente, no estamos pensando en qué problemas queremos resolver tecnológicos reales. Digamos, eso no se está pensando. Y por el momento, hasta donde sé, por ejemplo, ARSAT sigue teniendo un montón de problemas de los que tenía antes, digamos, la desinversión de 4 años del macrismo, por supuesto que importó, pero digamos, hoy día no es, ni siquiera para entes del Estado o para universidades, por ejemplo, es un actor que compite o sea, conozco un montón de instituciones públicas y universitarias que que utilizan servicios en la nube afuera, porque ARSAT no logra competir. Por supuesto que hay una cuestión, digamos, cuando uno ve lo que vale una máquina virtual en Estados Unidos, hay una cuestión de dumping, digamos, para tener acceso a datos, digamos, y esa red que no tenía centro, que hoy día tiene un centro ahí en Estados Unidos clarísimo, seguramente hay ese plan de subsidio de máquinas virtuales y de servidores, es parte de, me parece que Sofía ahí lo que decía, ¿no? Digamos, hay que pensarlo un poco más en plano internacional, porque las capacidades del Estado son pocas una vez que la infraestructura está hecha y las leyes están hechas, ¿no? Esto no perdona a los estados que no hagan una ley para el beneficio de los trabajadores o que no busquen regular, pero también hay que ver cómo lo hacen. Digo, el caso de Netflix, por ejemplo, en la Argentina, el otro día había la diferencia entre Argentina y Uruguay, ¿no? En Argentina el impuesto que se le puso a Netflix fue al consumidor directamente. En Uruguay se buscó hacer de una forma distinta, pero
las capacidades del Estado, yo justo el otro día, bueno, no, Sofía, en el texto este de Sofía sobre los datos, ¿no? Digamos, bueno, o somos presos de las empresas o somos presos del Estado, bueno, ¿cómo lograr? Tiene que haber una tercera vía en la cual se pueda compartir, y no caigamos necesariamente en cualquiera de los dos extremos, pero seguramente eso también lleva a pensarlo un poco más internacionalmente. Por el momento, un discurso negativo quizás para un miércoles hasta ahora, pero todo fracasó. El círculo, la fibra del Mercosur, por ejemplo, todo eso, lo único que avanzó fue Uruguay con su empresa pública Antel. Después Argentina y Brasil, digamos, no se sumaron a lo que estaba pensado de una conexión continental y cuestiones por el estilo. Ese texto, te agradezco, Pablo, y me pone feliz que te haya gustado, que te haya servido. Ese texto, la verdad que fue más una expresión de deseo que otra cosa, porque es difícil, como decís vos, es difícil hacer frente a esto. Ahora justo estoy tratando de escribir uno en clave mercosureña, porque me acuerdo que la vez pasada me planteaban, desde una instancia regional en la que participo, me decían, bueno, pero ¿para qué lo vas a pensar en clave regional si con los gobiernos que ahora no se puede hacer nada? Y yo le decía, bueno, pero no hay que desechar nunca la esperanza de que algún día volver a tener una América Latina unida, ¿no? Y que cuando llegue el momento podamos salir con un programa de manejo de infraestructura de datos que permita dar el salto, digamos, cualitativo y que cambie la realidad de muchos países. Yo aproveché, tomo la palabra para despedirme porque realmente tengo 2 millones de cosas en temas de la casa para hacer, así que los despido, lamento no poderme quedar un poco más, sigan debatiendo sin mí, pero me espera una montaña de ropa sucia por procesar. Es la realidad de hoy día de muchas mamás. Así que bueno, muchas gracias Sofía, gracias por participar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Gracias, Sofía. Esteban, en 5 minutos tiene que ir, así que si alguien quiere hacer alguna pregunta para Esteban, es el momento. Si alguien quiere hacer alguna pregunta más, también es el momento. 5 minutos más y Esteban tiene que rajar. Y si no, ya vamos cerrando, porque la verdad es que todos cumplieron tan bien el tiempo que estuvo todo muy bien autoorganizado. No sé, Andrés, si había alguna más del chat que quedó en el tintero. Yo tenía una para Sofía. Se tuvo que ir. Sí, que quedó en el tintero una breve pregunta para Sofía sobre si sabe la situación, si hay algún tipo de regulación a nivel nacional sobre los algoritmos, que si alguno quiere tomar la posta y ensayar una respuesta, bienvenido sea. Creo, no soy Sofía, no sé si, pero me interesa el tema y creo que la respuesta corta es no. No hay nada. Pero sí me parece que digamos, que es un tema, o sea, Roger contaba lo de las plataformas, el libro de Armas de Destrucción Matemática cuenta cómo en Estados Unidos digamos, se regula, digamos, hoy día cualquier recruiting de una empresa, o sea, para pedir un trabajo está mediado por un algoritmo, así que, digo, en la Ciudad de Buenos Aires hace poco tuvimos un problema con la inscripción digital en las escuelas públicas. Ese es un algoritmo muy sencillo, pero es un algoritmo que decide quién entra y quién no entra. Digamos, ya estamos avanzando en turnos digitales. ¿Qué turno te dan o qué turno no te dan? También es un algoritmo. Y todos sabemos que en un banco, si sos un cliente de determinado tipo, el turno va a estar más arriba o más abajo. Y entonces, digamos, sí hay autores que están diciendo y definiendo que hay que poder regular, sobre todo, en lo que tiene que ver con los usos que hace el Estado, los algoritmos, porque terminan definiendo nuestra vida, digamos, y a veces ni siquiera porque haya maldad, sino porque pueden estar mal hechos. Sería útil e importante conocer qué es lo que están haciendo, porque digamos, el control social sobre esas cosas puede ser muy útil, pero en principio a nivel legislativo yo no conozco ni siquiera que exista un proyecto al respecto.
Clarísimo, Pablo, gracias. Bueno, esas eran las preguntas que teníamos hechas a través del chat, lo que no quiere decir que no podamos tener otras. Si alguien tiene alguna pregunta puntual para hacer, si quiere aprovechar estos últimos minutos de Esteban, que ya tiene que desconectarse, es el momento. Soy el referente técnico de un teórico que tiene que tener lugar en unos minutos y que hasta ahora ha fracasado sistemáticamente en cualquier intento de funcionar de manera aceitada. Así que me despido yo también para ver si esta vez lograrlo. Dale, Esteban, muchas gracias. Gracias, Esteban. No, gracias a vos. Bueno, creo que no sería justo retener al resto, así que me parece que podemos ir cerrando el panel de hoy. Veo que hay mucha gente agradecida en el chat. Nosotros también muy agradecidos, Roger, Pablo, Sofía, Esteban, que tuvieron que huir. Y en realidad también está bueno que hayamos podido compartir presentaciones tan heterogéneas y que además esto sirva para que en el futuro nos volvamos a cruzar de manera copresencial, para que podamos intercambiar y que incluso el público pueda hablar y no solamente escribir. Así que les agradecemos a todos, a todas por haber participado. Vamos a subir en el futuro, en algún momento vamos a subir esta grabación a las redes, así que van a poder mirarla por Facebook, etcétera. Por ahora solo tenemos Facebook y una web. Creo que eso es todo, Andrés. Estamos, ¿no? Sí, estamos. Quedó pendiente perdón, pero me acabo de dar cuenta que quedó pendiente una pregunta que había hecho Fernando Bordigón, en relación a algo que comentaba Pablo hace un ratito. La comento brevemente, Pablo, si tenés 2 segundos, abordamos este tema y sí, ya finalmente cerramos. Que Fernando preguntaba si en relaciones a las diferencias de las que hablaba sobre el personal calificado, ¿qué sucede o no con las universidades como potenciales aliados en la dotación de esos perfiles? Es como una suerte de relación eterna que nunca termina de madurar y concretar. Bien. Imagino que se refiere a la relación entre las universidades y... no sé, puede ser... Mira, el otro día creo, no sé si estábamos en una charla, pero comentaban, por ejemplo, en el inicio de carrera del CONICET, en lo que es software, o sea, en lo que es informática, ¿sí? Habían entrado 3 personas nada más, y es porque no hay postulantes. Así que me parece que hay que hacer toda una reconceptualización entre el mundo de la tecnología y la universidad en general. Y después también, por supuesto, de la universidad y las formas en las que forma a los estudiantes, y digamos, no sé, seguramente me encantaría hablar con Fernando pero digo, largo y tendido, pero en principio, tenemos universidades que forman muy en el sentido de formar empleados de empresas. Tenemos esa relación entre el mundo del trabajo y el conocimiento y la universidad, me parece que da para repensarla. Así que sí, sería... No, tengo las mismas preguntas seguro que Fernando, me parece. Bueno, creo que se nos cayó el moderador de las preguntas. Podía pasar, el ambiente tecnológico nos acompañó muchísimo hoy, así que ya eso fue un montón. Gracias, Pablo, por estos minutos más y por tu respuesta.